A usted muchas gracias por estar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia. En esta franja son analizados temas importantes para la sociedad guatemalteca en 30 minutos y en voces de expertos. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión de 24 horas de TN23 para que usted también tenga diversidad en la programación y siga prefiriéndonos. Hablaremos hoy sobre un tema muy importante en este 2016. En el cierre del 2015 lo fue por los números y por muchas circunstancias que en este preciso momento se están dando, el tema migratorio. Se habla de redadas en Estados Unidos, redadas sorpresivas. Estamos hablando también de un número creciente de guatemaltecos que están siendo devueltos a nuestra patria. Pero vamos a conocer muchos detalles sobre este tema siempre importante. En este caso, pues nos acompaña en nuestro set el licenciado Fernando Castro, quien es consultor migratorio. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Es un tema pues muy amplio, pero ¿cómo lo podemos diversificar? En este momento, ¿cuál sería lo más preponderante, Fernando? Bueno, lamentablemente lo que son las deportaciones que se tienen vía terrestre por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, en el cual se ha dado una alza enorme de lo que son las deportaciones. De esta cuenta tenemos, en el año 2015 cerró con 73.959 personas deportadas, comparativamente con el año 2014, que fueron 45.119, tenemos un incremento sumamente alto de 43.369 personas. Entonces, esa situación es muy alarmante, pero estas deportaciones se dieron a raíz de la implementación del programa de la Frontera Sur en México, porque por diversas circunstancias se evitó que los migrantes puedan abordar el tren La Bestia. Entonces ya en Arriaga no pueden abordarlo ni en Tapachula. En Veracruz fue prohibido también. Entonces esta situación da a que tengan que abordar buses, camiones, transporte colectivo o lo que es carros, pero los puestos de registro a lo largo de la frontera Guatemala-México se han incrementado por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal, de la Policía Municipal, del Ejército y de la Marina. Entonces son circunstancias que esto obliga a que los migrantes sean atrapados en una mayor cantidad y deportados a nuestro país. Lamentablemente, en el caso de los centroamericanos, en un gran total, son 157.378 en el 2015 y 114.009 en el 2014. Esto es lo que refleja que fueron 43.369 con un alza de 38% en las deportaciones de todos los centroamericanos, la cual está dividida en 73.959 guatemaltecos, 1.341 nicaragüenses, 30.047 salvadoreños y 52.031 hondureños. ¿Qué nos dicen estas políticas migratorias de Estados Unidos y de México? Es decir, ¿qué podemos esperar para este año que apenas empieza? Lo que podríamos esperar es un incremento mayor todavía en las deportaciones hacia los países centroamericanos, debido a que las autoridades de Estados Unidos han puesto mucho más empeño en que los migrantes no puedan llegar a Estados Unidos. De esa cuenta, si nos damos la muestra que nos da es que fueron 31.443 deportados de Estados Unidos vía aérea, y el año pasado fueron 51.157. Tuvo una diferencia de 19.714 deportados menos que el año anterior. Esto significa que ha sido más efectiva la política de contrarrestar la migración en México y haciendo más difícil que llegue el migrante a Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama está por concluir, pero ¿qué nos ha dejado? En algún momento él hizo ofrecimientos para los migrantes. ¿Se ha logrado cumplir o no estuvo en las manos de él? Bueno, él hizo un ofrecimiento de una reforma migratoria en un momento determinado, que no era la más apropiada, pero ofrecía el DACA y en ese sentido fue suspendido por un juez de la Corte de Estados Unidos de Nueva Orleans. Y de esa cuenta ya no permitió ninguna circunstancia que pudiera beneficiar a los migrantes en ninguna forma. Recordemos que en Estados Unidos son alrededor de 12 millones de migrantes que se encuentran residiendo en dicho país, y de esa cuenta, obviamente, a cómo están las circunstancias y cómo viene las elecciones en dicho país, una reforma migratoria será muy difícil, casi imposible, diría yo, de que se pueda implementar, y sobre todo de beneficios para los inmigrantes. Al contrario,
platicabas con relación a lo que eran las deportaciones de familiares y eso se está dando. Digamos, las primeras 4 mujeres guatemaltecas que fueron detenidas en Carolina, en Florida y en Georgia, fueron deportadas con sus hijos. Pero de esta cuenta se tiene conocimiento que es entre 270 a 300 guatemaltecos que tienen orden de captura porque ya su proceso migratorio venció y no se logra hacer alguna situación que pueda defendérsele. Por consiguiente, estas gentes van a ser deportadas. Es una lamentable situación para los migrantes porque esto crea una zozobra dentro de la comunidad de todas las nacionalidades que existen en Estados Unidos, porque las capturas se están dando en bloqueos en las carreteras, en lo que están entrando las autoridades de migración a las casas. Según lo que indicaban estas personas, es que habían entrado buscando a Javier Solís, una persona que no tenía nada que ver, pero al darle el ingreso a las personas de migración, estas empezaron a registrar, capturaron a la persona que estaban buscando y vienen deportadas. Esa es la triste historia que se está dando ahorita. De estas redadas nos hablará más adelante y nos dará algunos consejos para los migrantes guatemaltecos. Pero volviendo un poco respecto al poder del voto latino, ¿este es en realidad fuerte y poderoso o ello es un mito, Fernando? No, realmente sí es fuerte porque el gobierno de Barack Obama pudo sustentar una fuerza muy significativa en el voto de los migrantes en favor de él. Lamentablemente, si nos damos cuenta de cómo ha sido el comportar de ambos periodos de gobierno de Barack Obama, es el mayor deportador de lo que es Estados Unidos, porque sí supera más de 2.100.000 personas las que han regresado a sus países en este periodo de Barack Obama. ¿Qué podemos hablar respecto al respeto a los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que el migrante lo ampara lo que es la Constitución de Estados Unidos, en un sentido de que si una persona de migración o de la policía o el FBI o de seguridad nacional quisiera entrar a las casas de estas personas, tienen que primero presentar una orden de juez competente para poder realizar los registros. Si esta persona no da la autorización, pues obviamente tendría, el hecho de que no pueda entrar. Si en el caso ya con la orden pueden ingresar, la persona inmigrante no debe contestar ninguna pregunta a las autoridades, debido a que éstas pueden ser en un momento determinado usadas en su contra. Entonces, lo recomendable es que se pueda comunicar con abogados que son de las organizaciones de migrantes que brindan esta asesoría en forma legal para que les puedan ayudar en un momento determinado. Si hay más personas en la casa, también pueden servir de testigos en un momento determinado para lo que es en la corte migratoria. Pero realmente una de las recomendaciones que se hace ver es cualquier inmigrante lo más seguro que debe tener es realizar ante un abogado migratorio, una carta poder. Una carta poder en relación a que sus hijos puedan tener la seguridad de que no vayan a ser capturados por parte de migración, llevados a un albergue y luego de un proceso puedan ser dados en adopción. Esa situación, la verdad, es que es muy penosa, pero la gente no pone la atención debida. Entonces, esta carta poder le da la potestad o la autorización a algún familiar o algún amigo a que quede en resguardo sus hijos. También, si en un momento determinado este migrante ha logrado comprar alguna casa o tiene cuentas bancarias o puede hacer quiere vender o cobrar sus salarios, pues esta es una carta que también le puede dar el derecho a realizar las operaciones que antes he mencionado. ¿Por qué razón? Porque si está fuera de Estados Unidos es imposible. Pierde todos sus bienes en Estados Unidos porque no tiene representación legal. En cambio, con una carta poder hecha ante un abogado, es una diferente situación que se le puede dar para beneficio de ellos. Ahora, no confundamos con los notarios. Los notarios son solo gente que hace algún tipo de escritura o documento, pero nunca va a poder representarlos ante lo que es un juez migratorio en una corte. Por esa razón es que deben buscar a un abogado migratorio y, sobre todo en las organizaciones como la Raza, UCLA, que son organizaciones de migrantes que apoyan a la gente sin cobrarle un solo centavo. ¿Es difícil localizar a estos abogados especialistas en migración? No, estas organizaciones, como tienen sedes en cada uno de los estados Unidos,
tienen su base, entonces es fácil poder entrar a localizar cuál es la dirección y lo más conveniente es poder tener un número que puedan comunicarse estas personas. Digamos, en el caso de Carolina, las organizaciones de migrantes han puesto a servicio de la comunidad, no importando su nacionalidad, el número 984-377-2622 para que las personas puedan abocarse en un momento determinado en relación a situaciones migratorias o redadas que se puedan dar. ¿Pero qué está pasando? ¿La gente tiene confianza o por el contrario cree que va a ser más fácil de detener? La gente está bastante preocupada por una situación que se está dando de estas capturas, porque su situación es ilegal. Entonces, por esa misma razón, crea zozobra. Y esta situación para ellos mismos es algo que les puede ser inconveniente. Entonces, estas redadas, al final de cuentas, sí crea la zozobra dentro de la comunidad migrante y que realmente el gobierno debe poder generar una campaña de orientación sobre cómo actuar ante redadas, ante autoridades de migración, los derechos, porque es una obligación del país hacia los inmigrantes que están en el extranjero. ¿Por qué se aumentó el número de redadas en este momento? Bueno, recordemos que Jay Johnson había mencionado que que iban a hacerse redadas a partir de las personas que habían entrado el 1 de mayo del 2014. Del 2014 para acá, obviamente hubieron muchas personas que dejaron de poder ser vencidos en sus juicios correspondientes. Entonces, de esa cuenta, la misma gente que perdió son las que están condenadas ya por una orden de migración de ser expulsados de Estados Unidos hacia sus respectivos países. Gracias, Fernando. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Entonces son temas diversos, pero muy importantes en este aspecto migratorio para usted y sus familiares. Es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones. Así que volvemos en un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, tema migratorio. Hoy entonces en nuestro programa, en esta franja de media hora en el cual expertos nos hablan sobre estas temáticas. En este caso nos sigue acompañando el licenciado Fernando Castro, quien es consultor migratorio. ¿Qué podemos hablar de las acciones que ha emprendido o han logrado emprender los últimos gobiernos de Guatemala para favorecer a nuestros migrantes? ¿Han sido efectivas? ¿Puede lograrse algo? Lamentablemente no se han efectuado acciones de parte de ninguno de los gobiernos que ha tenido Guatemala. Yo creo que el nuevo gobierno de Jimmy Morales deberá tener una responsabilidad muy grande en poder implementar una política migratoria en Guatemala para que sea en forma integral, en lo cual los ministerios de desarrollo, de educación, de salud, de trabajo puedan accionar en una forma coordinada para generar trabajo a estas familias. Así como el plan de la alianza de que se está trabajando ahorita y el monto que va a venir a Guatemala, realmente es un monto importante, que son como 138 millones de dólares los que se van a invertir en desarrollo. La idea es generar empleo a las personas que están en Guatemala. Se va a mermar tal vez la migración, pero no se va a acabar. Es una circunstancia en la cual la falta de programas de desarrollo, de empleo, o sea, en el interior de la República es tan marcada que realmente la gente que sale migrando a Estados Unidos, que logra llegar a través de una serie de circunstancias difíciles, pero que logra conseguir un empleo de $1,000 al mes, son 8,000 quetzales al mes, que no los tiene aquí en Guatemala, menos con un salario mínimo y menos con un salario diferenciado que, gracias a Dios, lo declararon ahorita inconstitucional, parcialmente fue suspendido. Pero de esa cuenta, el 97% de los migrantes que son deportados van de regreso por una razón. Tienen un compromiso económico con la gente que dio en garantía propiedades, que son los que son más, que tienen oportunidades de poder tener un bien para poder financiar su viaje. Pero de esta cuenta muchos de ellos caen en la problemática de que son estafados, porque al lugar de ser una garantía inmueble, resulta ser una compraventa.
y terminan por 50,000 quetzales adquiriendo propiedades de 250,000, de 300,000, y aparte los obligan a que se queden como arrendatarios del nuevo propietario. Entonces, las personas que se van tienen ese compromiso de tener que solventar esa deuda que tiene anteriormente, pero realmente es muy difícil, por lo cual recomiendo que estas transacciones las hagan ante el sistema bancario, pero no caer con lo que son agiotistas, porque realmente solo en el área de Quetzaltenango hay una persona que ha quedado con 250 propiedades de diferentes migrantes, en el área de Chimaltenango también. Entonces, llora sangre, y realmente es una llamada que se le hace a la población de que tenga la idea de viajar y lo que es en garantía poner sus propiedades, que lo piensen mucho y sobre todo que tengan un asesoramiento legal con otro tipo de abogados de su confianza para evitar que estos al final de cuentas las pierdan, porque mucha gente ha perdido sus propiedades. El migrante guatemalteco en Estados Unidos, en los consulados, ¿encuentra guía o al menos encuentra consuelo, Fernando? La gente de los consulados trabaja en una forma coordinada y dentro de sus limitaciones que se les puede brindar de asesoría a los migrantes. Lamentablemente los gobiernos de Centroamérica no tienen una asistencia legal para el migrante. Tampoco la puede mandar de Guatemala al consulado que se encuentra en Los Ángeles, por decirse un ejemplo, porque no es como en Guatemala. El abogado, al graduarse, puede litigar en todo el territorio nacional, pero en Estados Unidos, si se graduó en Los Ángeles, solo en California puede hacer la forma de litigar. El que hizo en Miami, solo en Miami. Y tienen que pedir permisos para poder hacer la litigación, pero son sumamente onerosas. Entonces, de esta cuenta, pienso que lo que sí valdría la pena es reforzar los consulados en lo que es Guatemala y México, porque son a veces 2, 3 personas que tienen que estar entrevistando a miles de migrantes que van a ser deportados. Entonces, de esa cuenta sí valdría mucho la pena el reforzar, sobre todo en México, al personal de consulados, para que pudieran atender de una forma más acelerada y sobre todo, uno empieza a las 5 de la tarde y termina a las 11, 12 de la noche, o sea, de estar entrevistando a menores para poder documentarlos, para que después de Comitán puedan pasar a Estación Siglo XXI en Tapachula y después poder ser retornados a Guatemala. Es una tarea titánica y que realmente debería tomarse en consideración este refuerzo. El voto en el extranjero es tema importante, pero solo se habla de él cada 4 años. Ahora bien, la documentación de nuestros guatemaltecos también es importante. ¿Se está logrando, se están emitiendo documentos para guatemaltecos en el extranjero como tantas veces se ha ofrecido? Sí, a raíz de la toma de posesión de Carlos Raúl Morales, el ministro de Relaciones Exteriores, tuvo la iniciativa de realmente dar cumplimiento a los ofrecimientos que se habían hecho por muchos años y por muchas autoridades de lo que era la entrega del DPI. Entonces, este DPI se han hecho lo que son consulados móviles y ha sido bastante fructífero el que los guatemaltecos se acerquen, ya que en un momento determinado la gente que está en Estados Unidos dirá, a mí no me sirve el DPI, pero si esta gente en un momento tuviera propiedades en Guatemala, el único documento que puede utilizar es el DPI, y si no lo tiene, tendría problemas. Si quiere cambiar dólares, tampoco puede. Si quiere inscribirse un matrimonio, una defunción o algo así, tampoco puede. Entonces, la importancia es que el guatemalteco en el extranjero se documente para poder tener en un momento una facilidad para hacer gestiones ante diferentes instancias en lo que ellos necesiten, pero sí se ha hecho esa documentación. ¿Qué podemos hablar sobre la niñez migrante o niñez migrante no acompañada, como se le ha venido diciendo durante los últimos 2 años? Bueno, en este caso la niñez migrante ha sido un tema que ha sido de suma preocupación para Estados Unidos, para las autoridades, tanto así que Jeh Johnson, el secretario de Defensa, ha manifestado su preocupación de que no han visto la merma de los viajes de los menores migrantes. De esta cuenta, el gobernador de Texas solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y de patrullas en lo que son lanchas patrulleras en el Río Grande para poder tratar de impedir el ingreso de menores migrantes a Estados Unidos.
Solo en los meses de octubre y noviembre fueron 10.588 niños que ingresaron y fueron detenidos por las autoridades, cifra superior de los 5.129 que fueron en el 2014. Ahora, si en esta cuenta vemos que en los estados de Texas y California se implementaron nuevos albergues para niños y para madres, pero ahora se está incrementando en Colorado, en Florida y en Nuevo México, o sea, es una preocupación seria la que se debe tener de tener esa afluencia de menores migrantes, ya que con estos 3 albergues que se tienen, digamos en el caso de Denver, son 1,000 camas adicionales, en Florida 800 y en 400 en Nuevo México, que representa un incremento de un 42% de las 8.400 camas disponibles para albergar a inmigrantes detenidos. O sea, veamos esa cifra que es significativa y que realmente es preocupante ver que los padres se arriesguen a que puedan trasladar a sus hijos a lo largo de México, en donde se puede encontrar con una serie de circunstancias como prostitución, como lo que es venta de órganos, el tráfico de llevar drogas y hasta la muerte en un momento determinado. Entonces es algo que realmente preocuparía a cualquier persona ver que aun cuando esté pagando 50, 60 o 70 mil quetzales, esa circunstancia puede dar a que las personas puedan fallecer sus hijos y deberían pensarlo muchísimo más el emprender un viaje tan peligroso para los menores. Estamos por concluir este programa, pero terminemos entonces nuevamente con las recomendaciones sobre estas redadas para que los guatemaltecos que tienen familiares en Estados Unidos pues puedan trasladárselas, porque son muy importantes. Claro, en este caso, repito, las personas deben solicitar la orden emitida por un juez de migración. Las personas no deben emitir ninguna declaración para evitar que éstas sean usadas en su contra. Si son capturados y llevados a los centros de detención, deben solicitar que un abogado esté presente al dar sus declaraciones. Y de esta cuenta, sobre todo lo que mencionaba, era la carta poder para que los hijos estén en resguardo de algún familiar y evitar que en un momento determinado, por ser capturados los padres, sean las autoridades de Estados Unidos capturen a sus hijos y con un proceso puedan ser dados en adopción y los pierdan. Es una circunstancia que, recalco, es muy preocupante y que no hay poder de Dios, sinceramente, el que pueda recuperar a sus hijos. ¿Se prevé que sigan estas redadas? Sí, se prevé y es una situación en la que, como te mencionaba, entre 200 y 300 guatemaltecos son los que van a ser capturados porque fueron vencidos en juicio migratorio y de esto ya tienen una orden de deportación. Gracias, Fernando. Mucho gusto y gracias por tu tiempo. A usted por estar con nosotros y entonces darnos a conocer estos datos importantes y finalmente las recomendaciones que debemos conocer los guatemaltecos, quienes tenemos familiares en los Estados Unidos. Y como siempre, a usted le agradezco la sintonía, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés seguramente. Con permiso.